doctor ya viene en camino, viene un poquito retrasado, pero ya está llegando a la facultad. Nos acompaña el doctor Russo Zabaleta, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Él también es consultor de empresas y perito en micro y macroeconomía. Entonces, vamos a escuchar por favor con atención para dar inicio a la conferencia. Buenas tardes, jóvenes universitarios, profesores, estudiantes. Antes que nada, quiero comentarles que tenemos un conjunto de problemas de logística. Esta ciudad verdaderamente es insufrible y venimos desde el sur de la ciudad. Hemos invitado al maestro Javier Milei. Él es economista, pensador liberal de la escuela austríaca, y se ha presentado el día de ayer en el auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía. Hoy se presentó en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM, aquí en Seúl, y después pasamos a la Universidad Panamericana, aquí en Santa Fe, y ahorita llegamos con ustedes. De verdad, créanme, les ruego de favor que nos comprendan, es un problema de logística tremendo. Mañana nos vamos a Guanajuato, el viernes vamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aunque ustedes no lo crean, y terminamos el sábado con un conversatorio que vamos a tener aquí en Polanco, donde vamos a tener a Gloria Álvarez. Tal vez alguno de ustedes, ¿quién conoce a Gloria Álvarez? Bueno, pues ahí platican con sus compañeros. ¿Quién es Gloria Álvarez? Arturo Damm. ¿Quién conoce a Arturo Damm? Bueno, y Javier Milei. La idea de este conjunto de conferencias es abrir a las universidades públicas y privadas el debate sobre la teoría económica convencional y la teoría económica heterodoxa. Dentro de este planteamiento, la economía de la escuela austríaca está, digamos que regresando al debate después de 88 años de dominio de John Maynard Keynes. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero es un libro que viene a platicarnos nuestro ponente. Ya lo siento que viene aquí entre los estacionamientos, pero ya falta que llegue. Y la idea fundamental es de que ustedes, como estudiantes de economía y de ciencias sociales y de todas las materias, ustedes tengan un contraste de las ideas del keynesianismo que nos han dominado 88 años ya, y de las ideas del pensamiento austriaco. Si nosotros revisamos, vamos a encontrar una teoría general teoría del valor objetiva y una teoría del valor subjetiva, en donde tenemos un gran debate que ya tiene muchos años. En YouTube ustedes van a encontrar videos donde están pues debatiendo algunos autores, Hayek y Keynes, están debatiendo este asunto central que es el Estado, quién determina las decisiones de inversión, consumo, ingreso de los agentes económicos. Y en este momento, pues con su aplauso vamos a recibir al maestro Javier Milei. Sí. Ya les platiqué, maestro Javier, la aventura para llegar a este lugar. El maestro Javier es economista argentino y viene platicándonos sobre su último libro. Tienes 8 o 9 libros, ¿verdad? 9 libros sobre pensamiento económico. Es de la escuela austríaca, diríamos nosotros, y con el apoyo del doctor Javier Galán logramos que viniese hasta acá para que platique con ustedes, y también con el apoyo del maestro Víctor Becerra, al cual le pido un aplauso porque lo trajo a México. Sin más, le voy a dar la palabra al maestro Javier Milei. Adelante, maestro. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir a la charla. Ahora les voy a explicar un poco la charla. Básicamente,
el libro trata de poner luz acerca de por qué todos los experimentos keynesianos terminan mal. Entonces, eso a mí, como economista, digamos, con un pie en la academia y un pie en el sector privado, siempre me generó mucha inquietud, porque a mí, digamos, o sea, la teoría económica me tiene que dar de comer. Entonces, o sea, la realidad es que no me resulta trivial si trabaja o no trabaja bien, digamos, un determinado marco conceptual. Y ahí la idea es, bueno, entender por qué, digamos, no funciona, por qué siempre termina mal, y por qué además no hay una suerte de learning al respecto, es decir, por qué, digamos, los políticos no toman estas ideas. Y entonces, básicamente lo que a mí también me motivó a aventurarme a esto fue una frase que dice que en la teoría general todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. Y la realidad es que mi sensación es que el libro es, concretamente la teoría general, es un panfleto escrito para políticos ladrones, mesiánicos y corruptos, y que el keynesianismo es una buena excusa para que los políticos hagan cualquier desmadre. Entonces, la idea es explicar por qué digamos, uno tiene esta visión, ¿no? Porque no es que no, bueno, me parece una porquería, ¿no? Entonces, yo he leído la teoría general 5 veces y 2 de ellas ya la leí siendo austríaco, y eso, digamos, me permitió comprender mejor de qué trata la teoría general. Y eso afecta la estructura del libro, porque la primera parte del libro consta en analizar cómo era el marco analítico previo a la teoría general. Entonces ahí, digamos, procedo a explorar los distintos enfoques que derivan de Wicksell, ¿no? Que tiene que ver con estos esquemas ahorro-inversión. Entonces, básicamente, exploro la situación de la escuela sueca, exploro la situación de Cambridge, Inglaterra, y después sí me meto con la escuela austríaca, que era la escuela dominante de ese momento. En la segunda parte lo que hago es mostrar cómo la obra de Keynes, lejos de ser un libro que está mal escrito, desde mi punto de vista es un libro que está formidablemente escrito y que es una obra de arte del mal, pero es una obra de arte, y que sin lugar a dudas es la obra de un genio del mal, pero un genio. Entonces, pero solamente se puede comprender la obra de Keynes entendiendo lo que se discutía antes. Al menos eso es en mi caso. Digo, hay gente que habla de Keynes sin haberlo leído, o sea, bueno, en mi caso yo me tomé el laburo de leerlo y de leer los autores previos a lo que se discutía. Una vez que uno entiende lo que hizo Keynes y las consecuencias que tiene en materia de política económica, uno también puede entender la lógica del Friedman académico, es decir, la contribución de Friedman es en el fondo una obra espejo de lo que es el trabajo de Keynes. Es decir, Friedman se dedica a rebatir cada uno de los postulados que trabaja la economía keynesiana. Y finalmente, una vez que cierra el debate entre monetaristas y keynesianos, y ese debate es ganado con amplitud por los monetaristas, básicamente la teoría económica queda como en una suerte de limbo, y ahí Lucas es el que toma la iniciativa y decide, más allá de haber desarrollado el trabajo de expectativas racionales en macro, ¿sí? A partir de una idea de John Muth. Y básicamente lo que hace Lucas es retornar
al programa de investigación de Adam Smith, que era investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que básicamente es crecimiento económico. Básicamente eso es de lo que se trata el libro, y mostrar que eso en el fondo, digamos, ese análisis del crecimiento y llevado ya a etapas ulteriores que derivan en lo que se llama la teoría de los ciclos reales, o Real Racing Cycle, en el fondo significa el triunfo de la escuela austríaca, porque implica retornar a los microfundamentos e implica básicamente retornar a la intertemporalidad y el crecimiento como eje central del debate. Ahora, el tema es que los austríacos no se dieron cuenta porque no usan matemáticas, entonces es como que quedaron aislados de la mainstream básicamente por eso. Entonces, básicamente el libro trata de contar eso, digamos, como una suerte también de historia del pensamiento de la macro. Entonces, el libro arranca explicando lo que fue la contribución de Wicksell. Wicksell trabajaba con estos esquemas ahorro-inversión, y uno tiene que entender a los esquemas ahorro-inversión como un modelo de equilibrio general intertemporal. Si uno entiende al análisis de Wicksell como un modelo de equilibrio general intertemporal, donde ustedes de las decisiones, cuando analizan las conductas de los consumidores y de las empresas, ustedes se van a encontrar que en un sistema de equilibrio general de formato valraciano, ¿sí?, las funciones de exceso de demanda van a depender de todos los precios. Y, por ejemplo, supongan cuando ustedes están mirando un libro de texto de micro 1 y tienen X1, X2, bueno, pues eso también podría ser el bien X en el momento 1 y el bien X en el momento 2, podrían también pensarlo de esa manera. Entonces lo que ustedes se van a encontrar son con funciones de exceso de demanda que dependen de todos los precios, tanto presentes como futuros, y que la relación entre estos precios presentes y futuros lo que va a dar, sí, es la tasa de interés real, que es lo que Wicksell llamaba la tasa de interés natural, que la literatura llamó la tasa de interés wickseliana, y que es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es decir, la tasa de interés es el cociente entre los precios presentes y los bienes futuros, y los precios futuros. De ahí que cuando sube la tasa de interés significa que los bienes presentes están más caros que los bienes futuros, y consecuentemente ustedes sustituyen consumo presente por consumo futuro. Entonces, cuando quieren graficar la función de ahorro, el ahorro es una función positiva de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque están reflejando que si la tasa de interés sube, los bienes presentes están más caros relativamente que los bienes futuros, y les conviene sustituir consumo desde el presente hacia el futuro. Por otra parte, cuando ustedes analizan lo que tiene que ver con la inversión, uno suele mirar, digamos, que hay una relación negativa entre la tasa de interés y la inversión. Ahora, ¿de dónde sale eso, digamos? O sea, y la realidad de esto tiene que ver con el hecho de que si la tasa de interés baja, los bienes futuros son más caros relativamente que los bienes presentes. Consecuentemente, a una empresa le convendría vender más en el futuro, y la forma de pasar producción del presente al futuro es invirtiendo. Y ahí que ustedes se encuentran con estas relaciones, sí, de ahorro e inversión, determinando en el mercado de bienes la tasa de interés, pero siempre teniendo en cuenta que es un precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y que esencialmente es un mecanismo de coordinación intertemporal, y que para tener ese mecanismo de coordinación intertemporal ustedes no necesitan dinero, porque tiene que ver con coordinar sus actividades a lo largo del tiempo. Es decir, la tasa de interés es inherentemente real, es un concepto vinculado a la existencia propia del tiempo, y yo que sepa, el tiempo existe aún antes de que existiera el dinero, con lo cual, digamos, la tasa de interés es un fenómeno real. Además, por el tipo de construcción, esas funciones son lo que se denominan funciones homogéneas de grado cero. Es decir, si ustedes duplicaran todos los precios, esas funciones no se van a modificar, porque subió tanto el numerador como el denominador. Entonces, son precios relativos, por ende, no se modifican. Eso es un tema no menor, porque cuando Wicksell incorpora a este sistema la teoría cuantitativa, el problema es que la teoría cuantitativa sí es homogénea de grado 1. Entonces, eso, digamos, tiene un problema que se llama dicotomía inválida,
Y si ustedes duplicaran, supongan que tienen un sistema que está en equilibrio y de repente duplican todos los precios. Si ustedes duplicaran todos los precios, el sistema del lado real queda inalterado, porque son funciones homogéneas de grado cero. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que esa situación lo que genera es que permanezca el equilibrio en el lado real, y si n menos un mercado se está en equilibrio, el otro también debería estarlo. Sin embargo, como la función de demanda derivada de una teoría cuantitativa implica que la demanda se duplicó, consecuentemente tengo una violación de la ley de Van Rath, o sea, con lo cual le estoy violando la restricción presupuestaria agregada, con lo cual tengo un modelo inconsistente. Más allá de este problema, que es un problema de índole matemática y que es un problema que hace a la consistencia del modelo y de lo que tiene que ver con las cuestiones presupuestarias y que uno no debería dejarlas de lado, uno podría entender que el modelo, digamos, trabajaba razonablemente bien desde lo conceptual, porque lo que decía ese modelo es que si yo tenía una tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, tenía un exceso de oferta de bienes. Eso a la contracara es que tengo un exceso de demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero tiene que subir, es decir, que los precios tienen que caer. Es decir, cuando la tasa de interés está por encima, digamos, del nivel de equilibrio, lo que iba a generar era una situación inflacionaria, y por el contrario, cuando la tasa de interés está por debajo del nivel de equilibrio, tengo un exceso de demanda de bienes, y la contracara es un exceso de oferta de dinero, y eso significa que el poder adquisitivo del dinero caerá, y por ende los precios subirán. Si bien está correctamente pensado, había un problema de inconsistencia matemática. De hecho, uno de los resultados emergentes de esos análisis es la neutralidad del dinero. Y porque básicamente el sistema tenía una forma dicotómica, entonces claro, no había interacción entre el lado real y el lado monetario. Entonces sí, era tautológicamente neutral, pero era en un contexto inconsistente. Con ese marco analítico se discutía, y por ejemplo la escuela sueca hablaba de cómo estaban interesados en los problemas de inflación, hablaban de la teoría de los fondos prestables, donde los bancos, ¿sí?, buscando ganar market share, bajaban la tasa de interés, entonces sobreestimulaban la demanda, y eso, digamos, lo que generaba era que hubiera presiones inflacionarias. Y que en realidad, como teoría de la inflación, es bastante mala, porque, o sea, el límite del multiplicador monetario está dado, entonces ustedes no pueden ir a cualquier número. Y por otro lado, en Cambridge, Inglaterra, después de que termina la Primera Guerra Mundial y Churchill decide fijar nuevamente el tipo de cambio, o sea, vuelve a fijar la paridad de la libra con el oro, pero lo hace al nivel de paridad previo a la guerra, o sea, habían emitido un montón, los precios eran más altos, y digamos, con lo cual terminó fijando un tipo de cambio que era un disparate, que hacía que Inglaterra fuera tremendamente caro, ¿sí? Entonces tenía un desequilibrio comercial, se iba el oro y se achicaba la cantidad de dinero y tenía una inflación de novela. De todos modos, Keynes, digamos, él no miraba desde ese lado el problema, sino que él lo miraba desde la visión de que ustedes tenían a los tenedores de bonos que estaban pesimistas, que se vendían, por ende el precio de los bonos caía, la tasa de interés era muy alta, eso generaba el exceso de oferta de bienes, con el consecuente exceso de demanda de dinero y por ende una deflación. Eso era básicamente el case del Treatise on Money, si ustedes quieren. Y por otro lado, la escuela austríaca es la escuela dominante en ese momento, básicamente a partir de un libro de Mises que se llama La teoría del dinero y el crédito, donde Mises resuelve el problema de la dicotomía inválida, incorporando el dinero dentro de la función de utilidad. Entonces, en la medida que ustedes, digamos, recibían nuevas unidades monetarias, la utilidad marginal del dinero caía. Entonces, ustedes estaban tentados a comprar otros bienes porque quedaban desarbitrados, y al darse esa situación subía el precio en unidades monetarias del resto de los bienes. Con lo cual se resolvía el problema de la dicotomía inválida, pero el dinero dejaba de ser neutral. Porque aun cuando yo les repartiera a ustedes las mismas unidades monetarias, ustedes no lo van a valorar de la misma manera. Consecuentemente, sus decisiones de consumo presente y futuro, es decir, de ahorro, van a modificarse,
y eso a la larga va a terminar afectando a la inversión y por ende a la asignación de recursos. Con lo cual, digamos, si bien el dinero sigue siendo la causa de la inflación, o sea, la inflación es siempre todo un fenómeno monetario, como dijera años más tarde Milton Friedman, pero ahora el dinero no era neutral. Y eso además podía ser todavía muchísimo peor, porque también podía estar operando lo que se llama el efecto Hugh-Cantillon, que es, en realidad, el dinero no es que cae a todos por igual, sino que en realidad entra en una parte de la economía y el que lo recibe primero, ¿sí?, está, digamos, recibiendo ingresos a precios de hoy y está pagando precios de ayer. Y el pobre que le toca al final de la cola pagó todos precios de hoy y terminó recibiendo ingresos de ayer, y eso genera una redistribución del ingreso que termina perjudicando a un grupo de personas en la economía que en general terminan siendo los trabajadores. Con lo cual, digamos, o sea, deja en claro lo nefasta que es la política monetaria, pero al mismo tiempo desarrolla un modelo que se llama el modelo del boom and bust, y ese modelo es particularmente importante porque es el modelo que termina explicando la Gran Depresión, o sea, lo explica a la perfección, digamos, lo que tiene que ver con el origen de la Gran Depresión. Eso está en un libro de Murray y Rothbard sobre la Gran Depresión y explica el origen de la Gran Depresión, o sea, que no son los mismos alcances que el libro de Friedman sobre la Gran Depresión, que lo que es Friedman y Schwartz, capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos, que tiene que ver más con lo que hizo la Reserva Federal. Ese era el contexto en el cual se debatía, ¿sí? En ese mismo contexto es que discuten Keynes y Hayek, donde la idea de Keynes era estimular el consumo para que cayera el ahorro y entonces el ahorro fuera al nivel de esta tasa de interés más alta y entonces frenar la deflación y el desempleo. Y Hayek lo que le decía es que básicamente si iba a estar haciendo eso iba a estar afectando a la estructura productiva, y que cuando cambiara el humor de los inversores, que podía cambiar en cualquier momento, o sea, se iba a terminar destruyendo capital. Entonces, la verdad es que era una jugada muy riesgosa y que la verdad iba a traer más perjuicios que beneficios, porque ustedes iban a estar reasignando capital y después lo iban a estar destruyendo y volver a tener otro tipo de capital, y si ustedes no tenían plena flexibilidad en el mercado laboral iban a dejar un montón de gente sin trabajo, con lo cual el remedio era peor que la enfermedad. Ese debate, digamos, Hayek se lo gana, pero por paliza, a Keynes. Eso está documentado en un libro que se llama Los errores de Cambridge, con los comentarios de Hayek al libro de Keynes, el Tratado sobre el Dinero, y a partir de ahí, digamos, todo el intercambio epistolar entre ellos, que es muy valioso, porque en el fondo, al menos a mí, me sirvió para comprender, digamos, qué es lo que quiso hacer Keynes con la teoría general. O sea, me clarificó muchísimo qué era lo que había en la cabeza de Keynes. Una vez que uno comprende esta situación, bueno, vino la Gran Depresión, toda esa cuestión, y Keynes, digamos, en el año 36 publica la teoría general. O sea, que eso de que salvó al mundo y todo eso, la teoría de Keynes es falso, ¿sí? Porque la Gran Depresión fue entre el 29 y el 33, salvo que, digamos, los policy makers de aquel momento, digamos, estuvieran iluminados y, no sé, podían traer cosas del futuro hacia el presente. O sea, en su momento, digamos, verdaderamente no, digamos, la teoría general no jugó ningún rol en sacar al mundo de la Gran Depresión. O sea, es una gran mentira que hay que tenerla en cuenta, y solo basta con mirar la fecha de publicación. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la teoría general. La teoría general lo que hace es destruir paso por paso el marco analítico que existía previamente. Lo primero que destruye Keynes en la teoría general es la función de consumo. Básicamente lo que dice es que no depende de la tasa de interés y que en realidad depende del ingreso. Eso, digamos, uno lo puede entender con claridad cuando uno estudia sobre la historia de Keynes, la biografía de Keynes. Siempre es muy bueno cuando, digamos, para leer a Keynes,
conocer su biografía y conocer su forma de ser. Por ejemplo, Samuelson dice que la teoría general está pésimamente escrita. A mí me parece que está maravillosamente escrita. Me parece que es una obra de arte. Pero claro, tiene que ver con la personalidad de Keynes. Churchill dice que le irritaba profundamente los economistas porque dice que cuando se encontraba con dos economistas iba con dos opiniones distintas. Salvo que estuviera Keynes, entonces ahí se iba con tres. Keynes tenía un talento increíble para de repente decirle, bueno, esto puede ser blanco, y al mismo tiempo le decía que esto podía ser negro. Genial eso. Entonces, y la teoría general está escrita así. O sea, a mí me parece que la parte que mejor lo deja de manifiesto es los dos capítulos sobre inversión. Ustedes leen el primer capítulo de inversión y es formidable. Es decir, desde mi punto de vista, ese capítulo de Keynes debería ser estudiado en todos los cursos de finanzas, porque es impecable, es brillante. Ahora, en el otro dio todo por la borda. Pero bueno, eso era, Keynes era así. Entonces, cuando uno comprende la lógica de Keynes, va empezando a entender estas cosas, y una de las cosas que se entera cuando lee la biografía de Keynes es que Keynes no sabía de economía. Keynes, digamos, era matemático, en realidad, concretamente era un estadístico. Él hizo un tratado sobre la probabilidad que fue muy famoso, que hablaba del concepto de la incertidumbre irradicable, digamos que eso después es lo que le da base a su forma de ver la inversión. Y al margen de eso, digamos, Keynes había tomado un solo curso de economía y lo tomó con Marshall. Y si hay algo que lo caracteriza a Marshall, o lo caracterizó a Marshall, es que fue el campeón del equilibrio parcial. Si ustedes han tomado un curso de microeconomía, ustedes lo que van a ver es que cuando ustedes hacen la derivación de la demanda del consumidor, hacen un ejercicio de optimización donde maximizan una función de utilidad sujeto a que el gasto sí sea menor o igual que el ingreso. Y de ahí ustedes derivan las curvas de demanda, ¿sí?, que dependen de los precios y dependen del ingreso. ¿Por qué? Porque es una aproximación de equilibrio parcial. Entonces, para hacer equilibrio parcial, si a alguien le interesara hacer equilibrio parcial, es una aproximación razonable. El problema es que Keynes quiere abordar un problema de equilibrio general. Entonces, poner el ingreso como un parámetro, por decirlo de alguna manera, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando ustedes están en equilibrio general, sus ingresos surgen básicamente de la venta de ocio en forma de trabajo a un salario determinado, ¿sí? O por ejemplo, lo que tiene que ver con la ganancia de las empresas en las cuales ustedes tienen acciones. Si ustedes se encuentran frente a esa situación en un sistema de equilibrio general, la remuneración y su ingreso ya está determinado dentro del sistema, porque el propio sistema tiene determinado no solo las cantidades, llámese, no sé, el trabajo transado, como el salario. Entonces es una locura sacar a los precios y poner al ingreso, es una burrada, ¿está claro? O sea, igual no hay, digamos, tampoco quiero caer en algo anacrónico, ¿no? Porque, digamos, a mí no me queda tan claro, digamos, que en esa época tuvieran tan claro esto, digamos, que viola, digamos, que los que tuvimos la dicha de leer a Arrow y de Breve, es obvio, claro. O sea, y además hay un montón de equilibrios, hay un montón de trabajos de equilibrio general, y digamos, al que le haya gustado, o sea, con lo cual ahí, digamos, es como que soy no tan duro con la apreciación, pero está claro que el problema del equilibrio parcial lo aniquiló. Pero ahí no termina el problema. El problema se torna muchísimo más grave porque eso permite a Keynes construir una relación entre el consumo y el ingreso. Entonces esa frase, si la relación entre el consumo y el ingreso es estable, yo puedo decir que el consumo es una fracción tanto del ingreso. Y eso, digamos, en la lógica de Keynes, ingreso igual a demanda, y la demanda
como una suma de consumo más inversión, la cual después vamos a ver por qué está exógena, por la idea de las animal spirits, que no depende de la tasa de interés. Supongan que yo tengo, no sé, una economía que tiene 100 de ingreso, 80 de consumo y 20 de inversión. Entonces ahora puedo decir que el consumo es 0,8 del ingreso. Entonces podría pasarlo del otro lado y despejar. Y me va a quedar que 1, ¿sí?, sobre 1 menos 0,8 por la inversión, digamos, eso me va a explicar el PBI o el ingreso, es decir, lo que tenemos ahí es el multiplicador. Entonces 5 por 20 va a dar 100. Ahora el problema es que eso solamente vale tomando esa ecuación en ese momento. Y el problema es el uso y el abuso de la matemática sin criterio de economista. De hecho, el que primero pensó el multiplicador no fue Keynes. Él le reconoce los méritos a quien lo hizo primero, que fue Kant. Y Kant también era matemático. Entonces, ¿cuál es el problema? Se hace un abuso de la matemática. ¿En qué sentido? Una vez despejado el multiplicador, a alguien se le podría ocurrir la peregrina idea de decir que si lleva la inversión vía gasto público, por ejemplo, de 20 a 40, ahora el PBI va a ser 200. Parece mágico, porque encima hasta lo pueden financiar con emisión monetaria. O sea, parece mágico. O sea, ni Harry Potter en la película lo puede hacer también. Y en realidad es un disparate, porque si ustedes quisieran llevar la inversión de 20 a 40, como ustedes tienen un ingreso de 100, van a tener que llevar el consumo 60. Y esto es justamente uno de los grandes problemas que surge cuando uno se mete en estos temas ya en la vida real y de la política, porque aparece el keynesiano trasnochado que le dice, no, dale rosca, que hacemos volar el PBI, y aparece el otro y dice, pará, me están violando la restricción de presupuestos. Si vos vas a querer llevar la inversión a 40, el consumo va a bajar a 60 y te dice, vos sos un inhumano, que odias a la gente, no querés que la gente consuma, cuando en realidad yo le estoy proponiendo que consuma 160. Claro, ustedes son los malos de la película si respetan la restricción de presupuesto. Y claro, si están comparando contra Copperfield vuela, hace de todo. O sea, ahora los humanos de Apple no pasa eso. Y en realidad, es más, Copperfield es un mentiroso, porque en el fondo es un, digamos, un mago, un tipo que miente, ¿no? Como concepto. O sea, porque ¿qué es lo que hacen? Generan ilusiones, son ilusionistas. Bueno, el keynesianismo es lo mismo. Entonces, cuando ustedes quieren llevar a la práctica esa idea, ¿qué es lo que se va a generar? Un bruto déficit fiscal. Que en general, ¿cómo se va a financiar? Con emisión monetaria. Entonces van a generar un desparramo de inflación que le van a terminar rompiendo la vida a los que menos tienen. ¿Para qué? Porque van a terminar vía inflación. ¿Y qué es la inflación? El impuesto a los pobres. Entonces van a redistribuir ingresos desde los pobres hacia los ricos. ¿Para qué? Para forzosamente generar ¿qué? El ahorro que financie la inversión. Y con lo cual además ese mecanismo no es sostenible, con lo cual además no solo que le están reventando a los pobres, sino que además todo eso está invertido incorrectamente, digamos, porque claramente eso fue hecho de modo artificial, con lo cual ¿cómo va a terminar? Mal. ¿Cómo van a terminar todos? Más pobres. Y adivinen quiénes son los que van a estar más pobres, los que menos tienen. Y es un clásico. Es decir, digamos, o sea, los keynesianos son tan amigos de los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Y se lo digo yo que vengo de un país que hace 70 años que aplica keynesianismo. Éramos el quinto país más rico del mundo. Oscilamos entre 55 y 60 y estamos viviendo una nueva crisis gracias a los keynesianos. Porque cuando el señor Marcos Peña, el jefe de gabinete, tuvo que elegir un ministro, tenía un ministro, uno que era ortodoxo, y decía, mirá, hay que hacer el ajuste porque esto si no termina mal. Y vino otro, digamos, recanchero, revistero, se las sabe todas, que se llama Brad Guy. No le des bola a estos boludos. Vos lo que tenés que hacer es aumentar el gasto público. Si vos aumentás el gasto público, va a aumentar tanto el PBI, que te aumenta tanto la recaudación que el déficit fiscal cae. Les propongo que miren los diarios del mundo de la última semana, donde Argentina está en la tapa de todos lados. Porque
porque adivinen qué pasó, salió mal. Pero en el medio tomamos 105.000 millones de dólares de deuda nueva en 3 años. Digamos, ahora le estamos pidiendo la escupidera al Fondo Monetario Internacional por 30.000 millones para financiar una corrida. O sea, en lugar de usar la plata para hacer reformas estructurales, la vamos a usar para maquillar los errores del estúpido jefe de gabinete. Es cosa increíble. Así que ustedes creen que el keynesianismo nos jode mucho más de lo que se imagina. O sea, no sé en otro lado, pero digo en Argentina se como desastre novela. Entonces, ¿qué es lo que rompió ahí? Ahí rompió la intertemporalidad de la función de consumo, con lo cual ahora el ahorro es un residuo, no es una función, digamos, que depende de los precios relativos presentes y futuros. El ahorro es un residuo, ¿sí? Y aparece esta figura formidable que es el multiplicador keynesiano, ¿no? Digamos, esa forma de generar riqueza de la nada. Y lo otro que es interesante es que como con esta idea de los animal spirits, digamos, y de la incertidumbre irradicable, ya esta hora ya no puedo ni hablar, básicamente eso lo que hace es que es una función que está exógena. Por ende, digamos, ahorro e inversión ahora van a determinar el ingreso. Con ese ingreso lo que va a hacer es determinar la demanda de trabajo. Con lo cual todo lo que se estudiaba antes, en especial con Hayek, los triángulos de Hayek, y que asociado a cada uno de los procesos productivos ahí había una demanda y una oferta de trabajo, y había toda una familia de salarios, según dónde ustedes estuvieran trabajando y todo eso, nada, ahora desapareció. Hay un único tipo de trabajo, digamos, si bien impulsado desde el ingreso, digamos, a partir, digamos, de la interacción ahorro-inversión. Y es maravilloso multiplicador. Y que eso cruzado con la oferta de trabajo va a permitir determinar el salario nominal. Entonces tenemos determinación del ingreso en el mercado de bienes, tenemos determinación del salario en el mercado de trabajo. Entonces ahora, ¿qué hacemos los precios? Antes los precios venían determinados en el mercado monetario. No, Keynes no le interesa esa idea. ¿Y qué es lo que hace Keynes? De vuelta, como Keynes no sabía de teoría económica, desconocía cuál fue la contribución de Menger, de Gibbons y de Walras, que es lo que tiene que ver con la teoría subjetiva del valor. Básicamente lo que dice la teoría subjetiva del valor es que las cosas valen, ¿sí?, por las preferencias y la escasez, y no por los costos que le están sumando, que podría ser, por ejemplo, la teoría del valor del trabajo. Concretamente yo suelo usar un ejemplo, digo, bueno, supongan que llegan a un lugar y no hay vino. Entonces ustedes dicen, mirá vos, tengo una oportunidad de negocio. Entonces se consiguen la uva, se consigue la botella, se consigue la etiqueta, se consigue el licor, se consigue todo lo que necesitan para hacer vino, y después tienen una botella de vino y les cargan, y como además donde están ustedes solo les cargan un bruto margen. Sucede que es una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale la botella? 0. Entonces, digamos, si vale 0, digamos, ¿cuánto pueden pagar por los insumos? 0. Entonces, en el fondo se conoce como principio de imputación de Menger, que ese nombre se lo pone von Wieser a partir del libro de Menger, Los principios de economía y política. Y con eso, digamos, ustedes ahí tienen toda la discusión de la teoría subjetiva del valor y todo ese tipo de cosas. Y eso era, digamos, como pensaba la profesión, ya había superado, digamos, el tema de la teoría del valor del trabajo. ¿Qué es lo que hace Keynes? Keynes, él piensa distinto. Para él, los precios se determinan como un margen sobre los costos salariales. Es decir, que ahora los precios vienen dados como el margen de ganancia o marca sobre los costos, y como el único insumo que considera es el trabajo, el capital lo toma como dado, consecuentemente es un markup sobre los salarios. Es decir, que ahora, digamos, los precios vienen explicados por los beneficios de la compañía y por los costos salariales. Con lo cual, digamos, a la luz del ejemplo de la botella de vino, ya sabemos que es una estupidez del tamaño de una casa, pero no importa, digo, es como él lo determinó. Pero esto también tiene un motivo de por qué lo hace.
Ahora, el problema es que yo tomo el libro, dice Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero. No tengo todavía ni el interés ni el dinero. ¿Y qué hizo? Determinó la tasa de interés en el mercado monetario. Que algo que vendría a ser así. A ver, ustedes en el mercado de autos, ¿qué determinarían? El precio de los autos. En el mercado de bananas, determinarían el precio de las bananas. Bueno, según Keynes, el precio de las bananas se determina en el mercado de autos. ¿Ok? Entonces él dice que en realidad la tasa de interés no es la recompensa al auto, sino la recompensa a la liquidez. Entonces dice que la demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés, y cruzado con la oferta de dinero les permite determinar en el mercado monetario la tasa de interés. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, en realidad ahora, fíjense que el despilfarro es una virtud. En el marco previo, ¿sí?, el ahorro era la virtud. ¿Por qué? Porque el ahorro lo que hacía era generar inversiones, inversión incrementaba el stock de capital per cápita, eso aumentaba la productividad per cápita, y asociado a ello, sí, subía el salario real. No, ahora la virtud es el despilfarro. Ahora sí voy a hacerles alguna cita. Pasa que ya lo que va del día estoy podrido de hacer las citas de Keynes, entonces, digamos, ya se los quiero hacer más amigables, porque aparte como me pongo súper denso con esas cosas, y no hay nada mejor que conocerse a uno mismo. Fíjense esto, esta frase está en la teoría general del globo, son todas sacadas de la teoría general, pero dice: si se acepta esto, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Digo, ¿ustedes se imaginan pensar que para que el mundo sea más rico, digo, ¿por qué no hacemos una guerra mundial? Digo, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Sí, digamos, o sea, si alguien se toma en serio este libro, digo, está complicado. Es decir, ustedes viven en un lugar que ha tenido terremotos. Yo le hago una pregunta: después de los terremotos, ¿ustedes creen que la gente que fue afectada por el terremoto estaba rozagante y feliz de la vida? Según que sí, tendría que estar festejando porque le iba a ir súper bien. Entonces, deja de ser la virtud del ahorro y ahora la virtud es el despilfarro. Y cuando viene el despilfarro, digo, lo más probable es que en el mercado, bueno, ¿saben qué le va a pasar? No se lo van a querer financiar. No sé cómo le pasó a Argentina ahora. Es decir, sube un poquito la tasa de interés en Estados Unidos. Yo no veo que todos los países emergentes tengan problemas para acceder al financiamiento. Argentina sí, por eso tuvo que ir al fondo. Pero si no pudiera ir al fondo, o cuando se terminen de fumar toda esta guita que van a perderla en una corrida, va a haber que hacer el ajuste, y como no van a hacer el ajuste, digamos, o sea, van a terminar emitiendo y van a generar un desastre inflacionario. Pero si eso pasa, Keynes también tiene la solución y el salvoconducto para los políticos. La inflación, acorde a cómo se forman los precios en la economía, según Keynes, ahora va a ser culpa de los empresarios y de los trabajadores. Entonces ustedes dirán, no, bueno, pero nadie va a decir una gansada de esas características. Bueno, les cuento algo. Digamos, una de las cosas que me pasó, dado que en Argentina hay inflación, yo diseñé lo que se llama una cláusula gatillo. Y demostré con un modelo de teoría de los juegos que eso era óptimo y que hacía que no perdieran ni los trabajadores ni que perdieran los empresarios. El primer año me dijeron que era un delirio y todo, pero cuando lo aplicaron y funcionó, todos lo querían tener. Pero claro, el gobierno no la quería. Entonces la quiso eliminar y eso generó una cuestión de mucha tensión social con los sindicatos y obviamente, ¿qué hice yo? Marché con los trabajadores. Obvio. ¿Por qué? Porque estaban buscando perjudicar a los trabajadores justamente sacándole la cláusula gatillo. Entonces no le querían dar más de un aumento del 15%, ¿sí? Y básicamente, hoy por ejemplo la inflación anualizada, según la medida que tomen, puede estar en el orden del 28 al 30%. O sea, efectivamente querían cagar a los trabajadores.
Y es muy interesante porque después de esto, porque ¿qué era lo que veía el gobierno? Que tenía un problema en el sector externo que necesitaba devaluar, y como creen en la estupidez esa del pass-through, que es otro error teórico, por abuso indebido de la matemática, entonces dijeron, no, pero yo voy a devaluar, pero necesito que salte el tipo de cambio real, entonces necesito que no suban los precios. Entonces, ¿qué hicieron? Ponerle la pata en la cabeza a los trabajadores. Pero no se quedaron ahí, ¿eh? De hecho, uno de los ministros dijo, no, para que no haya inflación, los trabajadores tienen que aceptar ganar menos. Entonces, verdaderamente monstruosa. Y como si todo esto fuera poco, a la otra semana el ministro de Producción le dice a los empresarios, el problema es que ustedes quieren ganar mucha plata. Es Keynes puro, o sea, Keynes puro. Bueno, así nos va. Entonces, ¿qué es lo interesante? A ver, ¿a qué político lo van a premiar o lo van a aplaudir o lo van a festejar por ahorrar? Ninguno. Ellos festejan cortando cinta, o sea, cortando listones, o sea, inaugurando obras. Este señor le dice, despilfarrá, que está buenísimo, además es un benefactor social. Es más, si te la afanás no pasa nada, puedes seguir multiplicando igual. Y por otra parte, cuando viene el despiole de la inflación, la culpa no es de los políticos, ahora la culpa es de los trabajadores o de los empresarios. Y si quieren hacer una cosa bien populista, lo que pueden hacer es agarrar y decir que es un problema de puja distributiva, que los malditos empresarios le quieren reventar la cabeza a los trabajadores, con lo cual le destruyen los beneficios de las empresas, dejan de invertir, dejan de contratar trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cae la acumulación de capital, a los supuestos que querían mejorar o proteger, que eran los trabajadores, los terminan perjudicando porque o quedan con desempleo o con salario miserable. Una cosa de loco. Pero bueno, eso es lo que hizo Keynes. Le dio argumento a los políticos ladrones, corruptos y o mesiánicos. Cuando uno ve la obra de Friedman, ¿qué es lo que hace? Es una obra espejo que rebate cada uno de los postulados de Keynes. El primer trabajo de Friedman es un ensayo sobre economía positiva y que muestra la naturaleza de la economía neoclásica. A mí me gusta siempre recordar una frase de Albert Arment Alkian, que de hecho hasta se la enseñé a mi hijo de 4 patas, Conan, para 2 pies, 1,81 m, inglés formidable. Aparte le digo la frase y él me mueve la cola, es buenísimo. O sea, digo esto porque cuando le digo otras cosas se las toco y me da bola por 5 días, pues de repente, pero cuando le hablo de algunas cosas sí le divierte. O sea, le gusta el rey y le gusta, que le hable de Alkian, por ejemplo. Entonces ahí la frase dice que todo lo que es óptimo, porque si no sería diferente. Eso tiene que ver con la característica de la economía neoclásica, que la gente no es salame, que la gente toma la mejor decisión que puede. Y en realidad ahí aparece la discusión con los austríacos, ¿no? Porque los austríacos dicen, bueno, pero no conocen todo el conjunto. Y los neoclásicos dicen, conocen todo el conjunto. Eso sí es una boludez también, ¿no? Pero, por eso Hayek, ¿de qué habla? Habla de un proceso de descubrimiento, y esa idea fue aún perfeccionada mucho más por Israel Kirchner, el profesor de la Universidad de New York. Pero lo esencial es que la gente no toma decisiones en su contra. Es decir, ustedes no son quien para decir, uy, mirá qué tarado lo que da el resultado del mercado. Y están los tipos tomando decisiones que además le impactan el bolsillo. Y vos le vas a decir, no, vos estás equivocado. ¿Quién sos? ¿Qué sos? El dedo de Dios. ¿No? O sea, mucha arrogancia tiene eso. Pero al margen, la conclusión a la que llega todo esto es que en el fondo lo que dice acá, lo que cuentan son los datos. Primero los datos. De hecho, Friedman volvía loco a sus alumnos de posgrado, en especial a los extranjeros, cuando le preguntaba, le preguntaba datos de la economía de donde ellos venían. Y entonces, yo creo que lo peor que podía pasar era contestarle de algo, porque conocía todos los datos y entonces los torturaba, todos los volvía locos, les arruinaba la vida. ¿De dónde sacó ese dato? Y los volvía locos. O sea, las anécdotas en esa época en Chicago son tremendas. Entonces, primero los datos. ¿Por qué primero los datos? Él había sido alumno de Omar Jones y Jones, que fue su profesor de econometría, era un obsesivo de los datos. Y eso a él le quedó bien marcado. Y una de las cosas que
caracteriza la obra de Friedman es que siempre tiene una componente empírica muy fuerte. Entonces, su primer gran contribución, y que parte de una cuestión de índole empírica, es la teoría de la función de consumo, donde se desarrolla la teoría del ingreso permanente. O sea, cuando ustedes leen el libro, toda la primera parte, que es una parte empírica que muestra que la función de consumo keynesiana no trabaja. Entonces, en ese contexto, él desarrolla la teoría del consumo basada en el ingreso permanente y dice que la gente consume en función del ingreso permanente, o sea, el valor presente de los ingresos. Y en ese contexto, cuando ustedes tienen un aumento permanente de los ingresos, el consumo sube. Es decir, supongan que ustedes mañana le duplican de manera permanente los salarios. Ya, y consumen más. Ahora supongan que vienen caminando y se encuentran con un fajo de dinero. Lo van a repartir, o sea, digo, el aumento transitorio lo reparten en el tiempo. Entonces, en el primer caso, la propensión marginal a consumir se vuelve 1, en el segundo caso se vuelve 0. ¿Qué pasa con esto? No solo recupera la intertemporalidad del consumo, mete la tasa de interés de vuelta en el juego, sino que además acaba de destrozar el multiplicador keynesiano. Con lo cual se acabó el milagro de la multiplicación de los males. Entonces, la otra contribución que hace Friedman es, a partir de los 50 se empieza a acelerar la tasa de inflación. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos esto? Entonces, cuando tiene que explicar la inflación, él lo que hace es retoma los trabajos que había hecho Fisher, un economista americano, que es el que desarrolla la versión americana de la teoría cuantitativa. ¿Sí? La versión americana es la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad, les da igual al ingreso nominal, que es distinta a la versión Cambridge, que dice que la cantidad de dinero ofrecida es igual a K por P por I. Esto, digamos, esta discusión está en un libro de Friedman que se llama El marco monetario de Milton Friedman, y él lo que le dice a los keynesianos es que el problema es que ellos no pueden explicar la inflación porque no tienen ecuación de precios. Entonces, digamos, porque ahora estoy hablando de los keynesianos, no de Keynes. De vuelta, Keynes era un tipo brillante, los keynesianos dejan bastante que decir, que es otra cosa. Bueno, digo, por algo perdieron el debate y hoy no hay más keynesianos en principio. Debería haber neo-keynesianos, que son los que aprendieron de la paliza. Pero al margen de eso, en Argentina hay keynesianos. Lo tenemos varios, pero digo, bueno, pero ya ven el daño que nos causa. Pero lo interesante de ese trabajo es que él lo que termina haciendo es rescatar la teoría cuantitativa. Él dice que toma la versión Fisher, pero en realidad toma la versión Cambridge, motivo por el cual, digamos, le pega una linda atendida a Patin, que es uno de los críticos en ese libro. Porque el marco monetario de Milton Friedman está la presentación de Friedman, están las críticas de sus oponentes, y al final Friedman le contesta a todos. Y lo interesante es que Patin le dijo, pero vos hablas de la tradición oral de Chile, estamos acá, una cosa así. Y en el fondo lo que hace Friedman es agarrar la teoría cuantitativa y genera una función de demanda de dinero y la mete adentro del debate del ISL. Con lo cual digo, lo que dice Patin, la verdad que tiene razón, pero a los efectos prácticos, Friedman lo que termina probando es que la demanda de dinero es estable, si la economía está en pleno empleo, cuando yo aumento la cantidad de dinero, suben los precios. Sí, de ahí la proposición de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, pero ya desde otro marco analítico, que como tiene un individuo representativo y no hay efectos redistributivos y, digamos, y tienen un solo bien, entonces, como tienen agente representativo y un único bien, ahora sí el dinero puede ser neutral. Entonces discute toda la neutralidad del dinero. La otra contribución importante de Friedman es la que hace junto a Anna Schwartz en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, muy especialmente en el caso de lo que es el capítulo 7, que trata la gran contracción del 29 al 33. Entonces, es muy divertido porque ese capítulo es el capítulo que más se leía, y se leía tanto que directamente hicieron un libro con ese capítulo, que directamente se llama La gran contracción del 29 al 33. Y lo interesante es que aquellos que hayan leído el libro y aquellos que leyeron el libro extraído, el capítulo extraído, y que tiene formato de libro, es que no arrancan iguales.
El libro original arranca con el capítulo 7 y la narración del capítulo 7. Cuando ustedes van a la versión libro de ese capítulo 7, arranca con un gráfico. Entonces están graficadas todas las hipótesis que se discutían con los keynesianos. ¿Qué decían los keynesianos? Que los precios eran rígidos a la baja. Entonces aparece el gráfico de los precios destruyéndose eso en la Gran Depresión. Dice, los salarios son rígidos a la baja. Aparece el gráfico de los salarios destruyéndose durante la Gran Depresión. La política monetaria no es efectiva y nada tiene que ver con los precios. Y le muestra un gráfico, la cantidad de dinero perfectamente alineada con los precios. ¿Qué es lo que termina pasando acá? Termina recuperando a la política monetaria como instrumento, mostrando que en realidad la Gran Depresión no fue porque la política monetaria no fuera efectiva, sino que todo lo contrario, y que fue un problema de mala gestión del presidente de la Reserva Federal, George Harrison, que estaba reemplazando, ¿sí?, a Richard Storm, sí, que había tenido un ataque al corazón, había tenido un infarto y bueno, entonces que sí sabía, estaba en los orígenes de la creación de la Reserva Federal, había padecido los 28 pánicos previos a la creación de la Reserva Federal y que, según Friedman, sabía lo que tenía que hacer y parece que este salame Harrison no, e hizo todo mal. O sea, y explica por qué hizo todo mal. Otra cosa que aparece en ese libro, o ese capítulo, como quieran decirle, es el hecho de que los keynesianos decían que la inversión no tenía nada que ver con la tasa de interés, y dice, no, pero si la tasa de interés era cero y la inversión no se movía. Bueno, él le dijo, bueno, pero keynesianos, ustedes tienen un problema de confusión de lo nominal con lo real tremenda. O sea, lo que cuenta para una inversión no es la tasa de interés nominal, cuenta la tasa de interés real. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Y si ustedes tenían deflación, la tasa de interés real estaba por las nubes. Por eso se destruyó la inversión. Y la última reflexión sobre ese trabajo es que hace todo un punto sobre los tipos de cambio, porque muestra que en todos los países donde tuvieron tipo de cambio flexible, emitieron y devaluaron, sufrieron menos que los que tuvieron tipo de cambio fijo y apretaron la cantidad de dinero y generaron unos desastres novela. Bueno, esto ya era una paliza morbosa, o sea, era una cosa, digamos, un baile pocas veces visto. Pero los keynesianos, en la búsqueda de una ecuación perdida, aparece un señor que se llama Phillips, y en el año 58 encuentra una relación entre la tasa de variación de los salarios nominales, contra el desempleo, y ve que eso era una relación negativa. O sea que cuando cae el desempleo, el salario era más, nominalmente. Entonces, Richard Lipsey, que era un estudioso también del mercado laboral, y que además era keynesiano y que había leído la teoría general, utilizando el capítulo 21, donde Keynes señala que los precios vienen determinados con un markup sobre los costos laborales, que dice, puedo retransformar esta ecuación y ¿qué derivo? Derivo una relación ahora entre inflación y desempleo. Esa relación, digamos, que desarrolla teóricamente Lipsey en el 60 y que en ese mismo año es testeada empíricamente por Samuelson y Solomon, y es un paper que está en el American Economic Review, digamos, valían empíricamente esta relación de que si ustedes, digamos, querían bajar la tasa de desempleo, se tenían que bancar un poco más de inflación. Les cuento que, por ejemplo, en Argentina había un presidente que decía que un poquito de inflación estaba bien y nos dejó 5.000%. O aquellos salames que en mi país dicen, no, porque cuando vos, digamos, hacés un proceso de bajar la inflación, vas a hacer volar la tasa de desempleo. Y yo digo, si eso fuera cierto, entonces todos los países que tienen 2% de inflación tienen 25% de desempleo. Lo cual, digamos, si uno mira los datos, se da cuenta que es una pelotudez del tamaño de una casa. Disculpenme, porque ya no puedo soportar esos eufemismos a esto. Más allá de eso, Friedman lo que hace es desarrollar la hipótesis de la curva de Phillips aumentada por inflación, donde dice que, por ejemplo, los agentes forman sus expectativas de modo adaptativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van al mercado laboral, ¿sí?, y están en equilibrio. Ahora suponga que viene el Banco Central y aumenta el ritmo al cual emite dinero. Bajo esas circunstancias,
Como los agentes forman sus expectativas de modo adaptativo, no cambian su visión del mundo. Sin embargo, ese dinero en la economía hace que la demanda de bienes aumente y los precios de los bienes empiezan a subir. Entonces los empresarios dicen, pero entonces el salario real para mí está bajando. Consecuentemente salen a contratar a los trabajadores. Como los trabajadores están empleados en otros lugares, para llevárselos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que subirlos, le tiene que ofrecer mayores salarios. Y como los trabajadores, al igual que los empresarios, están mirando los precios hacia atrás y no ven la información de la nueva política monetaria, ¿qué pasa? Creen que su salario real está subiendo. Es decir, los empresarios creen que los salarios reales están bajando y los trabajadores creen que los salarios reales están subiendo. Consecuentemente, ¿qué hacen? Están transando todo fuera de equilibrio. Están transando a precios falsos. Y transitoriamente hay un poco de aceleración inflacionaria y baja el desempleo. Ahora, cuando los agentes se dan cuenta que fue pura y exclusivamente una maniobra de la política monetaria, todo vuelve a la normalidad, al equilibrio previo, y se queda con la misma tasa de desempleo, pero con una tasa de inflación más alta. Sobre esta hipótesis también aparece Phelps y desarrolla la hipótesis aceleracionista, lo que dice, bueno, dale rosca, y si vos permanentemente estás engañando a la gente, bueno, te vas a tener que bancar que cada vez la inflación sea más alta, pero vos podés mantener la tasa de desempleo debajo de la natural. Bueno, digo, ya les conté el caso de un poquito de inflación. Está bien. Entonces lo que hace Lucas es corregir eso. Lucas lo que hace, digamos, a partir del trabajo de Mood, hace la aplicación a la macroeconomía, que es un paper de 1972 y que lo testé empíricamente en 1973, desarrolla la hipótesis de expectativas racionales, es decir, los agentes conocen el modelo. Entonces, cuando conocen el modelo, cuando el Banco Central anuncia la regla monetaria, si el Banco Central anuncia que la regla monetaria va a emitir en lugar de 10%, va a emitir 20%, y la economía no crece, bueno, todos los agentes van a transar con una inflación, digamos, del 20%. O sea, no van a tener ninguna ganancia en términos de empleo y va a saltar directamente. Ahora, eso no quiere decir que el trabajo de Lucas no contemple la existencia de trade-off, porque siempre aparece uno que dice, no hay trade-off. No, sí, hay trade-off. ¿Cuándo? Hay trade-off cuando se da la situación en la cual el Banco Central anuncia una regla monetaria engañando a la gente y termina emitiendo más. Ahora, cuando empieza a haber más plata, la gente se da cuenta que el Banco Central los engañó. ¿Cómo se pueden dar cuenta que los engañó aquí? Porque miran cuánto valió la cantidad de dinero, o porque el Banco Central no les quiere mostrar cuánto valió la cantidad de dinero. Fácil. Entonces, ¿qué pasa? Chao, se terminó el trade-off. Y lo que dice es que si ustedes quieren joder con esto, cuanto más veces lo hagan, va a ser peor, porque cada vez van a conseguir menos. Por lo cual el efecto de sorpresa, digo, más vale que lo tengan guardado para hacerlo de una sola vez y para siempre, y no jodan mucho más con eso, porque los agentes después le van a pasar factura. Con lo cual se termina el debate. El debate está terminado. Pero se recuperan algunas cosas, se recuperan los microfundamentos. Y ya, digamos, en todo lo que era la discusión paralela en la teoría del crecimiento, digamos, ya sea, digamos, después de Keynes, digamos, salen un par de modelos, primero el de Harvard, después, 10 años después el de Domar, después aparece Solow Schwab, después aparece Kapf-Koopmans, después aparece la regla de Phelps, bueno, todo ese tipo, bueno, aparece la regla de oro de Phelps, después viene el Kapf-Koopmans, bueno, toda esa discusión. Entonces, cuando ustedes miran toda esa discusión y la incorporación del progreso tecnológico y todas esas cosas, el campo de la teoría del crecimiento queda como estancada. ¿Y qué es lo que hace Lucas? Lucas dice, no, hay que volver al programa de investigación de Adam Smith, que es el crecimiento económico. Y ahí empieza, ya en el año 78, digamos, Lucas estaba muy obsesionado con estos temas. Y una de las cosas que hace también es nutrirse de la escuela austríaca, o sea, digamos, ¿por qué? Porque están buscando atrás de Keynes. O sea, ya se dieron cuenta que Keynes les hizo perder 40 años. Y en ese marco,
él en un momento tutorea en la Universidad de Chicago a Paul Romer, sí, que es el creador de la teoría del crecimiento endógeno, que es más, o sea, Paul Romer se hace más conocido a la luz de las lecturas de Leonel Robbins del 85 de Lucas, y ahí es donde presenta la teoría del crecimiento endógeno. Él lo hace basado en la hipótesis de capital humano, que dicho sea de paso, la hipótesis de capital humano básicamente se desarrolla en la Universidad de Chicago porque cuando se va a testear el modelo de Solow solamente explicaba el 15% y todo era residuo. Y por el problema de acumulación, digamos, que tiene el modelo de Solow, que la cantidad de trabajo crece de manera exógena y la función de producción con rendimientos marginales decrecientes, eso hace que en un momento se sature el crecimiento. Entonces, digamos, el stock de capital per cápita queda constante y el modelo, digamos, genera un producto per cápita constante y no crece más. Entonces tiene convergencia, pero después ya no crece más. Y sin embargo los datos mostraban que la economía del mundo se aceleraba. Entonces ahí se mete el progreso tecnológico, que se lo mete así por afuera, y la verdad que, digamos, o sea, lo que más explicaba del crecimiento venía exógeno, con lo cual es una porquería como modelo. Pero eso es porque la academia no siguió la línea Chicago, porque en rigor, cuando ocurre esto de que solo testea su modelo y da nada, ¿qué es lo que pasa? Stigler en Chicago dice, bueno, pero es que acá no contempló el capital humano. Y de ahí salen dos ramas en Chicago. Una rama que es Harry Becker, con el desarrollo de la teoría del capital humano, motivo por el cual una de las 4 contribuciones que le reconocen en el momento de darle el premio Nobel de Economía, junto, digamos, al análisis de la discriminación, la familia y lo que es Global Economics, con el paper Crimen y Castigo. Y la otra rama, la rama macro, la desarrolla Hirofumi Usawa, que es meter el capital humano en los modelos de crecimiento. Entonces ahora ustedes no solo acumulan capital físico, sino que acumulan capital humano. Entonces ahora sí, la economía no enfrenta el problema de los rendimientos marginales decrecientes, entonces sí puede mostrar crecimiento. Pero bueno, nadie le dio pelota. O sea, quedó tirado ahí. Hasta que lo levantó Lucas en el 85 y a partir de ahí aparece toda la teoría del crecimiento endógeno. Y desde mi punto de vista, el modelo que más me gusta es el modelo de Romer, que reproduce o trata de buscarle una forma matemática a la idea de la destrucción creativa de Schumpeter. Y me gusta, y hago este énfasis, porque Romer hizo con capital humano, hizo con externalidades, ¿sí? Digamos, o sea que Romer sabe bien lo que se discutía a inicio del siglo XX. Pero lo que me parece más interesante, que el modelo de Romer es mucho más divertido que el modelo de Aghion y Hurwitz sobre crecimiento endógeno basado en destrucción creativa. Obviamente el libro termina con ese modelo, pero dicho sea de paso, Schumpeter era austríaco. En el fondo lo que ustedes tienen es que se volvió a retomar a los microfundamentos, se volvió a la intertemporalidad, el eje fue sobre el largo plazo y el crecimiento. En definitiva, el debate lo ganó la escuela austríaca. Lo que pasa es que no se enteraron porque no usan matemática. Eso es todo. Vamos a ceder la palabra al doctor Javier Galán, por favor. Bueno, más que nada, quisiera agradecer su presencia y el tiempo que le han dedicado al evento. Sabemos que tienen otras actividades aparte de nuestras horas que tenemos aquí asignadas. Igual es muy apreciado por parte de ustedes. También quisiera agradecer en particular a la autoridad de la FES Acatlán, al maestro Samuel Rivero, coordinador del programa de economía de la FES Acatlán, y también al doctor Felipe Cruz Díaz por habernos facilitado el auditorio. Y esperemos que este tipo de eventos se puedan multiplicarse para
al bien de la comunidad universitaria de la UNAM. Y entre los comentarios que pudiera decir, dado que estamos muy acotados con el tiempo, que tienen al parecer más clases después, entre los comentarios, así muy general, yo puedo decir que nos platicaba Milei. Uno es, ¿por qué ha fracasado la política keynesiana? ¿Por qué han fracasado los modelos keynesianos? Lo menciona, lo hace un reencuentro histórico, metodológico, sobre los diferentes enfoques teóricos, especialmente abordando el aspecto de Keynes y el aspecto de Friedman, la escuela cuantitativa del dinero. Pero también a mí me hace, o me brota así de repente, clasificar a Keynes como una especie de mercantilista que va dirigido a beneficiar a una clase social, a una élite. También me hace pensar que lo que está planteando Milei es ver una forma de explicar al sistema capitalista, al igual como lo decía Carlos Marx. O sea, Carlos Marx nos dice cómo funciona el sistema capitalista, de dónde extraemos la riqueza, y siempre caemos en las bases de la estructura del sistema. Eso también hace referencia a Milton Friedman. Aquí me recuerda el artículo de él, Rol de la Política Monetaria, donde habla, de hecho, allí Friedman hace un halago a la teoría general del dinero, la teoría general, mencionando de uno, si bien Keynes en la política monetaria en la crisis del 29 se mostró ineficiente, incapaz de resolver el problema del empleo, y vino Keynes con su elegante modelo, con sus elegantes matemáticas, y vino a demostrar que la política monetaria era totalmente ineficiente. Otro aspecto que es la austriaca, cómo nos hace mención de cómo la escuela austriaca podemos reconocerle su papel, su trabajo de muy diferentes maneras. Nos hace mención sobre la teoría de los ciclos. Yo también diría en relación a Hayek, de hecho es algo que ahorita lo vemos hoy en día. Hayek planteaba en su libro de la desnacionalización del dinero, donde lo mencionaba, que la competencia de las diferentes monedas, el cual nos hace ilusión. ¿Por qué debe existir un monopolio de la emisión de dinero? ¿Por qué debe existir el Banco Central? Si está generando ineficiencia en los sistemas. Tanto, y eso lo planteó, digamos, ahí en los años 30, 40. Pero su enfoque, otra forma de reconocer a esa escuela es, si él lo planteó en ese libro, ya tiene sus años. Hoy lo vemos hoy en día y lo vivimos de manera cotidiana, que es la parte del dinero electrónico. Decía, vamos a aceptar una competencia entre monedas, dinero clásico, dinero electrónico, etc. Estamos ya en esa era, la competencia de monedas, y eso lo planteó en su momento Hayek. Nos menciona el concepto del equilibrio. Nos habla de una teoría general, pero realmente la teoría general es un modelo de equilibrio. Aquí nos plantea Milei sus deficiencias, que no podemos llamarlo tal cual. Una razón es olvidar los microfundamentos. De hecho, la nueva teoría económica se va a dirigir allá a rescatar los microfundamentos para poder enseñar la teoría económica. Volver a ese escenario de los microfundamentos, en especial la elección intertemporal. O sea, una vez que el consumidor alcanza su equilibrio, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo se empieza a mover en el tiempo? ¿Cómo un consumidor se puede convertir en prestamista o un prestatario, por ejemplo, en su caso? Y de a partir de ahí, ¿cómo se interactúa entre los consumidores o de los agentes para determinar la tasa de interés? Entonces decimos, pero igual, nos hace una crítica, yo creo, en todas las escuelas de pensamiento económico, en especial lo que se le denomina como el mainstream, el uso excesivo de las matemáticas. Yo creo en todas las escuelas, ya sea México o toda Latinoamérica, los países desarrollados, hemos caído en ese exceso de uso de matemáticas sin sentido económico. Estamos enamorados de que es un modelo entre más sofisticado, entre más matemáticas, sea mejor que aquel que nos da un sentido económico. En ese sentido,
una serie de preguntas que podía hacer serían las siguientes. La primera sería, si bien la economía mundial recientemente estamos inmersos hacia una era, o nos quieren inclinar hacia una era de proteccionismo, nacionalismo, donde la bandera es el populismo, no es exclusivo en México, de hecho todos los candidatos de los partidos son populistas, todos están proponiendo populismo, y no sabemos de dónde va a sacar el dinero para hacer frente a esos compromisos. Otro es en el caso particular de Estados Unidos, donde si nosotros leemos las minutas de la FED, las minutas del Banco de México, caso particular nuestro, nos hace alusión de que los mercados están previendo o temen que los mercados se empiecen a ajustar de manera desordenada. Eso va a generar inestabilidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos implementó una política fiscal que solamente al estilo keynesiano, que solamente va a beneficiar al sector corporativo. ¿Y qué pasó con las pequeñas empresas? Esa reforma fiscal no son beneficiarios. Ese era un gran problema. Entonces los bancos centrales están previendo. Esto va a generar una sorpresa inflacionaria. Eso así, literalmente, en el caso particular del Banco de México, lo dice en su minuta, la última que publicó, que ya están previendo una sorpresa inflacionaria. Entonces aquí las preguntas serían, ¿cuáles serían las propuestas entonces a conducir por parte de los policy makers para llevar a la economía a un buen estado de economía? ¿Cuáles serían los mecanismos a seguir? ¿Hacia dónde tiene que trabajar la academia? O sea, si vemos, por ejemplo, leemos el artículo de John Taylor, la enseñanza de la macroeconomía a nivel de principios, nos menciona dos líneas de investigación, la parte de las fluctuaciones y la parte del crecimiento económico. ¿Hacia dónde tiene que caminar la academia? Vemos que John Taylor es uno de los economistas que tienen mucha influencia en la academia en Estados Unidos y a su vez a nivel mundial. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar en la academia para encontrar o reiniciar ese famoso quiebre del debate, ¿no? Que se dice que se rompió en los 90s? Principalmente mis preguntas, ¿hacia dónde tenemos que caminar? ¿Cuáles serían las propuestas sin caer nuevamente en las famosas crisis que México también ha vivido en los 80s? Queremos regresar a los 70, 70, cuando estas políticas han fracasado. ¿Qué tenemos que seguir? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer el comentario porque estuviste muy ágil, ¿sí? Estuvo bueno. Digo, porque aparte levantaste algo que es esencial en Keynes, es un mercantilista. Y hay algunas cosas muy interesantes dentro de las que vos dijiste. O sea, si vos te fijas, el libro de macro de Charles Jones ya no tiene el formato tradicional. Trabaja, para mí, de manera muy desordenada la forma de llegar por ejemplo, al Free Equation Model. Digamos, para mí no está bien abordado, pero digamos, o sea, habla justamente, tiene una parte de crecimiento y tiene una parte de macroeconomía, y el modelo con el que trabaja es el Free Equation Model. Desde mi punto de vista no está bien logrado. Algo muy distinto con lo que le pasa con el de crecimiento, que para mí es un libro formidable. Tanto la segunda edición como la tercera, que es la mejorada con otro autor, es formidable ese libro. Para mí, digamos, claramente lo que debería estudiarse es el crecimiento y como lo esencial, y después entender las características de las fluctuaciones como problema en un momento dado dentro de esa lógica de modelo. Digo, o sea, la cosa de la Real Business Cycle para mí no iba tan mal. El problema es cuando se enamoran incorrectamente de la idea, por decirlo de alguna manera. O sea, esos modelos no pueden estar desintegrados. O sea, vos no te puedes encontrar con, no sé, como el libro de Dornbusch y Fisher y Starks, digamos, vos tenías un libro que en la cuarta, la quinta, en la sexta edición tenía un formato, bien acorde al modelo de la síntesis, y tenía un capítulo ahí suelto de crecimiento. Ahora le insertaron el crecimiento del año, no sé, me gusta por ejemplo mucho más el de Mankio, ¿no? Como criterio de un libro
por lo menos captura la esencia clásica y después le hace un toque para ir a la cuestión keynesiana. Después puedo adherir o no, ¿sí? Pero digo que el libro está bien pensado para el formato mainstream, pero para mantener la esencia del análisis keynesiano, me parece. Pero comparto en ese punto, digo que esto, digamos, lo que tendría que estudiar es esto, digamos, y las fluctuaciones, pero adentro de esos mismos marcos. Me gustó mucho, digamos, el comentario que hiciste el tema de las monedas, porque, digamos, en Argentina, digamos, yo acabo de proponer hace poco eliminar el Banco Central. Entonces, y lo hago a la Friedman. Y primero los datos. Digo, a ver, ¿cuánto era la inflación? A ver, el Banco Central en Argentina nació en 1935. Bueno, ¿cuánto era la inflación en los 50 años previos? 3%. Después tuvimos 10 años un Banco Central mixto. Pasó a ser 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, que nos prometió que iba a imprimir el camino hacia el cielo. Bueno, no, la tasa de inflación promedio fue 225% anual, se le quitaron 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin tener guerras. Todo eso en que derivó que la gente repudiara el dinero y nos fuimos a un sistema como la convertibilidad. O sea, un hard peg, ¿no? O sea, no era duro. Y lo loco es que en ese momento la inflación promedio durante los 10 años que duró la convertibilidad fue del 9%. Sin embargo, eso, la gran mayoría fue concentrado en el primer año y medio. Para el año 93, Argentina era el país con menor inflación del mundo. O sea que como experimento de estabilización funciona bárbaro, o sea, sacarle la navaja al mono asesino. Pero bueno, después volvimos a tener Banco Central y nos dijeron que iba a ser diferente. En los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación fue 10, en los segundos fue 20, en los terceros fue 30. Y además, como aplicaron, digamos, política fiscal expansiva financiada con emisión monetaria, con control de tipo del mercado de cambios y tipo de cambio fijo, y perdían reservas a lo loco, y además metieron posiciones en futuro, dejaron un sobrante monetario de 5 puntos del PBI con la cantidad de dinero creciendo al 80% más o menos. Eso pasó en Argentina 2 veces, pasó en el 59, pasó en el 75. El money overhang fue de la misma característica y cuando nos quedamos sin reserva y hubo que abrir el mercado, la inflación se multiplicó por 6. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el caso del segundo caso pasó de 30 a 180, con lo cual cuando se abrió el cepo podría haber pasado de 80, digamos que era el ritmo que venía creciendo a 480, que más la caída del PBI y demás, hubiéramos tenido una inflación del 500%. Así que, cosa que fue salvada por el presidente del Banco Central actual, que en una estrategia muy agresiva salió a colocar letras del Banco Central para sacar todo ese dinero sobrante. Ahora, lo que uno se da cuenta es que la independencia del Banco Central, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina solo vale mientras que no necesitan manotearlo. Cuando llega el momento de que tienen que hacer el ajuste fiscal, y a pagar, vamos contra el Banco Central. O sea, por eso mi solución de primer mejor es hacer una reforma financiera, separar la banca de inversión del almacén de valor, declarar la competencia de monedas, y una vez que uno hizo eso, llamo a un experto en explosivos y hago volar al Banco Central. Y se acabó. Bueno, esto parece muy gracioso, pero si ustedes llegan a hacer esto, digamos, en un contexto de crisis donde el sistema financiero, por el propio dinámica de la crisis, se hace muy chiquito, ya es chiquito en Argentina, pero se hace más chiquito. Y si a eso le suma
ustedes hacen esto y al otro día la inflación desapareció, la gente va a empezar a creer un poquito más en algunas cuestiones técnicas que la bestiada keynesiana nos vive arruinando la vida, diciendo no, la inflación es multicausal y toda esa pavada. Ustedes no saben la cantidad de estupideces que se escuchan en Argentina. Digo, con el tema de la inflación estructural, porque hay un autor que escribía sobre estructuralismo, Hipólito Guillermo Olivera, no sé si lo conocen, si no lo conocen no se pierden nada. Y básicamente desarrolla varios modelos de inflación estructural y varios modelos de dinero pasivo, justamente para que, entonces, viven festejando un artículo que se llama la teoría no monetaria de la inflación, lo cual es una estupidez, porque básicamente, claro, los modelos de inflación estructural tienen tres partes. Tienen algo que se llama un mecanismo que genera cambios de precios relativos, o sea, se llama teoría de precios relativos, por diferencia del crecimiento de los sectores. Tienen inflexibilidad de precios a la baja, con lo cual, digamos, si sube uno y el otro tiene que caer, pero no cae, entonces el nivel de precios queda arriba, entonces ahí tienen un problema que si no emiten se tendría que morfar una recesión. Entonces, ¿qué hacen? Emiten. Y para generar esa convalidación monetaria hay básicamente un modelo que se llama, por ejemplo, el patrón mercancía, que emiten contra la emisión, contra la suba de precios. Tienen otro que se llama patrón salario, entonces emiten contra la emisión, contra la suba de salarios. Después está el patrón crédito, digamos que este tiene ya un problema de ancla nominal y después tiene el patrón externo. Es decir, si salta el tipo de cambio, emite. ¿Qué es lo que permite eso? Digamos, convalidar monetariamente. Pero como ustedes tienen un sistema de equilibrio general, donde en un mercado está en equilibrio, el otro está, ¿qué pasa? El mercado monetario no lo ve nunca. Y estos idiotas creen que entonces hay inflación sin dinero, porque es el mercado que eliminaron por ley de Barra. Entonces, digamos, claro, o sea, lo que no se dan cuenta es que el modelo está emitiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ya hace 2 años les lancé un desafío y le dije que me demostraran que podía haber inflación en una economía de trueque. Todavía estoy esperando. Tengo a los mejores economistas de la Argentina, todos me putean, o sea, me insultan, pero nadie me demuestra que hay inflación en una economía de trueque. Entonces, bueno, quiero ver cómo explico. Lo que pasa es que ahí también es un rol muy importante, ¿no? Digo, ¿cómo definís inflación? Si vos definís inflación como la suma generalizada del nivel de precios, o de los precios, claro, es Keynes. Digamos, entonces la inflación es que suben los precios. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Controlando precios. Entonces dicen, no, hay que poner controles, hay que perseguir a los empresarios, hay que meter preso a los sindicalistas. Entonces, es así. No lo crean, yo entiendo que parece dantesco, que yo creo que parece una discusión de hace 40 años, pero lamentablemente es así. Y entonces, nada, uno se encuentra con esas aberraciones. En cambio, si ustedes definen la inflación como la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ahí está claro dónde está la responsabilidad del que emite dinero por encima de la demanda, y el único que puede emitir los papelitos de eso que tiene en el bolsillo es el Banco Central. Ahora, eso sí, ahora la culpa de los políticos, con lo cual los diccionarios tienen que acuñar como primera definición que la inflación es la suba generalizada de todos los precios, porque entonces la culpa es de los demás, no de los políticos. Con lo cual, digamos, eso también es un tema, no sé si digamos, que obviamente, digamos, o sea, esto también, digamos, liga con lo de Hayek, ¿no? O sea, porque Hayek, digamos, en realidad a él le gustaría eliminar el Banco Central, pero dice, no me van a dejar. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago si no me van a dejar? Bueno, digamos, me gustaría que hubiera tipo de cambio fijo, pero si no tengo ¿cómo es que se dice? Porque eso les impone disciplina monetaria. Digo, por eso dice la inflación era baja antes, porque tenían tipo de cambio fijo y la gente se enteraba cuando los truchaban, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, y dice, pero el problema es la rigidez del mercado laboral. Entonces, bueno, vamos, saqué competencia moneda. Nuevamente, gracias al doctor. Vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas, si nos hace el favor, doctor. No sé si alguien quiera comenzar. Vamos a tratar de ser breves porque nos quedan muy pocos minutos, ¿vale? Por favor, ¿la puedes pronunciar? Las criptomonedas
bajo todo lo que has explicado, podrían ser un modelo de sustitución de los bancos centrales eficientes, al menos madurando un poquito más su incursión en el mercado? Punto 1. Yo no he estudiado el tema de las criptomonedas. O sea, con lo cual no puedo contestar sobre eso porque no sé de eso, no estudié eso. Lo que sí te puedo decir es que antes del primer congreso de BIR, en 1445, las monedas eran privadas. Vas a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, tiene un montón de billetes emitidos por los privados. Con lo cual, ¿cuál es el problema que yo veo? Digamos, a mí me encanta, digamos, que haya dinero privado, ¿sí? No tengo problemas más. En Hong Kong, el dinero lo imprime HSBC. Digamos, vas a agarrar los billetes, tiene el hexágono HSBC. O sea que, de hecho, no tiene banco central. ¿No? ¿Y cuál es el punto? El punto es que yo no creo que no sean soluciones factibles. Para mí son soluciones factibles y que tienen posibilidades y todos. Ahora, el problema es que le vas a sacar el monopolio al Estado. ¿Y quién es el que tiene el monopolio de la fuerza también? Y en el fondo, el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la gente cobrándote un impuesto no legislado. Con lo cual, las chances de que te den la posibilidad de que te dejen de estafar es cero. Así lo veo yo. Veo el problema más ahí que la existencia del dinero privado. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el compañero, por favor. ¿Por qué proponer un sistema de banca libre? Bueno, es interesante eso. El sistema de banca libre que yo, digamos, propongo. A ver, cuando vos empezás a estudiar toda la discusión desde la escuela de Salamanca y después, digamos, la Carnegie School versus la Monetary School y todas esas cosas, mi reflexión es que el mejor sistema es un sistema, porque vos cómo terminás justificando la existencia del Banco Central, porque tenés que tener un prestamista de última instancia. ¿Sí? Ahora digo, yo tengo un prestamista de última instancia, ¿por qué? Porque tengo encaje fraccionario. Entonces lo que yo propongo es separar la banca, para que sea un sistema anticorridas, o sea, banca de inversión y almacén de valor. Entonces, ¿vos querés que te guarden tu plata? Bueno, vos dejas tu dinero en el banco, ¿sí? Y te cobran, no sé, 2% al año por tenerte tu dinero ahí. Mañana lo querés ir a buscar, es como si fuera una caja fuerte. Vas, lo sacás, no hay ningún problema. Ahora bien, si a vos te gusta ganar interés, hay un dicho que dice que si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ¿vos te gusta la tasa de interés? Bueno, anda a la banca de inversión. Ahí vas a tener distintos fondos que van a competir y que te van a pagar una tasa de interés. Y el propio proceso del mercado lo va a limpiar. Pero si vos fuiste y perdiste en un fondo porque te sedujo la tasa y salió mal, vos perdés. Pierde el administrador del fondo, pero no toda la sociedad, socializando la pérdida con un desborde inflacionario que además termina jodiendo a los que menos tienen. ¿Ok? Entonces, yo soy partidario de un sistema de banca libre. ¿Para qué? Así me aseguro que no lo necesito al Banco Central, así lo elimino y no tengo ningún cargo de conciencia. Igual digo, sueño con ese momento con mis amigos, con Giacomini y con el profesor Mariano Fernández, dando la orden para que lo hagan, que lo exploten y todo implosionado. Y ahí se termina la historia de la estafa monetaria argentina. Pero bueno, nada, uno tiene este tipo de cosas, pero por eso quiero el sistema de banca libre, para que sea anticorrida. Ok, siguiente pregunta. Sí, bueno, te he seguido un poco en redes sociales, en YouTube. Aparecer eres algo famoso, por algunas entrevistas que has dado. Primero me presento, soy Onésimo Hernández, militante del Movimiento de Trabajadores Socialistas, organización hermana del PTS de Argentina, donde militan Miriam Bretman y Nicolás del Caño.
Y pues bueno, de algunos debates, entrevistas que has dado, pues a mí me genera la impresión de que has hecho construcciones de identidades falsas en cuanto pues ubicas ahí una noción vulgar, en cuanto que es la derecha, la izquierda, bajo una noción algo ortodoxa, diría Rolando Astarita, ultra ortodoxa. Y a partir de estos análisis que se enfocan desde una posición marginalista o austríaca, vería que el análisis carece de cierta profundidad en cuanto hacemos una reducción en solamente factores de la economía. Bueno, yo creo que tú comprenderás eso. Bueno, entonces tío, aquí haces una presentación de una ciencia que pareciese ser incuestionable, y a mí me llama la atención eso, en cuando una ciencia se presenta como incuestionable, que se reviste de crítica, pues pareciera que ahí no hay ciencia. Ahora, retomando un debate económico que a mí me parece interesante en cuanto a la relación horas de trabajo, retomo esta crítica que me parece interesante de Rolando Astarita, en cuanto hace esta crítica. Los fundamentos desde los cuales se sustenta esto, la escuela marginalista, a largo tiempo, ya Keynes hace más de 80 años, han sido discutidas, y pues pareciera que acá los fundamentos se vuelven a presentar, pero volteados de otra manera. Después Anwar Shah, no sé si lo ubiques, nos ha mostrado en uno de sus libros recientes, apelando a una amplia bibliografía, que la práctica empresarial poco tiene que ver en la forma en que se expone o lo expones tú. Y una discusión que tuviste con Nicolás del Caño, el reparto de horas de trabajo, en cuando nosotros decíamos que se podría trabajar 6 horas diarias a la semana, con 5 días a la semana, y repartir la hora entre ocupados y desocupados. Y esto, tú señalabas en ese momento que es atenta contra el bienestar. ¿Pero el bienestar de quién? ¿De los trabajadores o de los empresarios? Solo para cerrar, ¿cuál es la dinámica del capitalismo? Un poco visto que indicas ahí. Me parece muy interesante lo que mencionas. Primero, digamos, en el caso de la crítica que hace Astarita, se basa sobre lo que se llama la falacia del hombre de paja. El señor Astarita, que además no es economista, te aviso. ¿Da clases en la UBA? No, tío, eso es otra cosa. Que se dé clases en la UBA porque es amigo de Andrés López es otra cosa. ¿Sí? Se presenta como economista. Y que no sabe, digamos, que no maneja los rudimentos básicos de la economía, es otro problema. Entonces, digamos, el problema con Astarita es, digamos, él cae en lo que se llama en una falacia del hombre de paja. Él agarra, hace una construcción a partir de una nota mía y básicamente inventa algo que no existe y hace la crítica que a él le viene cómodo, que es levantar la crítica de Cambridge versus Cambridge, ¿sí? Para meter eso, o sea, pero digo, y entonces él que hace, agarra toda una construcción y lo ubica, digamos, en ese foro, digamos, fuerza la situación para que se parezca a eso, para hacer la crítica desde ese lado. Lo cual, eso, digamos, ya parte de un error, digamos, y parte de una falacia, por lo cual el análisis que hace está mal. Por otra parte, digamos, cualquier teoría que parta, ¿sí?, de la teoría del valor trabajo es una pelotudez del tamaño de una casa. Y te voy a explicar por qué. A ver. Primero, digamos, ¿sabes qué? La gente, digamos, la teoría del valor trabajo falló, ¿sí? Y no podían explicar, digamos, tenías la paradoja de los diamantes, la paradoja del agua, ya tenías un montón de tipos de cosas que eran, digamos, un problema enorme con la teoría del valor trabajo. Pero, digo, claro, digamos, en esta teoría de la explotación, ¿sí?, digo, que fue superada, digo, esto fue superada con la aparición de Menger, Gibbons, ¿sí?, digo, de Balrap, ¿sí?, con la teoría subjetiva del valor. Porque la gente, digamos, justamente hace intercambios. Si las cosas valieran lo mismo, no harían los intercambios, y los intercambios no tendrían sentido. ¿Sí? Entonces la gente intercambia las cosas porque la valora distinta, y eso es lo que genera los intercambios. ¿Sí? Pero, digamos, al margen de ese problema, mirá vos qué interesante, ¿no?, la cuestión de la explotación. La cuestión de la explotación es muy interesante porque supuestamente, digamos, ¿qué es la plusvalía? Digamos, si las cosas solamente valen por lo que va, digamos, la cantidad de trabajo que tienen incorporada, entonces en el fondo, ¿sí?, digamos, todo lo que esté por encima de eso, digamos, entonces esa es la plusvalía, esa es la parte que el empresario le roba al trabajador.
Bueno, digo, es muy interesante eso, ¿no? Porque cuando uno mira la evidencia empírica, digo, todo el progreso tecnológico, ¿sí? Que es la característica desde la revolución industrial en adelante, por lo cual no pueden explicar el progreso tecnológico, entre otras cosas, pero digo, al margen de ese pequeño problema, al margen de ese pequeño problema de que, digamos, se enfrentan a esto de que en el fondo terminan sumando costos, al margen de todos esos problemas, es interesante, ¿no? Porque los malditos capitalistas que explotan a los trabajadores, ¿no? O sea, claro, qué interesante. Ahora todo sucede que todo el progreso tecnológico trata de evitar el trabajo, o sea, trata de ahorrar trabajo, ahorra trabajo. Es decir, son tan entarados los empresarios, ¿sí? Que tienen una fuente de explotación y no la utilizan. No, una cosa fenomenal. Es más, o como la otra lanzada de la igualación de la ganancia. Si esto se basa en la teoría van al trabajo y todas van a tener la misma ganancia, ¿sí? Qué interesante. Entonces todos los bienes tendrían que tener incorporado la misma cantidad de trabajo, lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa, ¿sí? O sea, empíricamente es imposible, infumable. Pero como si todo eso fuera poco, todas esas estupideces, ¿sí? Fracasaron en la vida real. ¿Me entendés? Existió algo que se llamó comunismo, fracasó en lo económico, en lo social, en lo cultural. No ¿sí? existió. Digo, a ver, vos ya hablaste. Ahora, ¿sabés qué? Y además, otra de las cosas que pasa, ¿sí? Que también te conocen, ¿sí? Es la teoría de la distribución. Lo que le vendría bien, por ejemplo, a la señora Starita, que le metieron una patada en el orto, ¿sí? De su curso de microeconomía, porque no maneja los rudimentos básicos, ¿sabés cuál es? Aprender la teoría de la distribución. Cosa que no la sabe. ¿Y sabes por qué no la sabe? Porque no entiende la teoría subjetiva del valor. Porque la teoría subjetiva del valor, ¿sabes cómo se determina la remuneración de los factores? Por el valor del producto marginal, como andamos en trabajo. El valor del producto marginal de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? La productividad, ¿sí? Por el precio. ¿Y el precio de qué deviene? De las preferencias y la escasez, ¿sí? Pero además en ese mundo, digamos, de la teoría del valor trabajo, que se suman costos, ¿sabes qué? Además no habría fibras. O sea, entonces, ¿sabes qué? Mira, tienen un problema. Mira, cualquier cosa que parte de la teoría del valor trabajo, ya de por sí está mal y fue superado por la propia teoría económica. Digo, existió alguien que se llamó Menger, que te recomiendo que lo leas. Sí, existió alguien que se llamó Hemon, que te recomiendo que lo leas. Existió alguien que se llamó Barra, que te recomiendo que lo leas. Que el señor, encima, Astarita, sí, encima hace modelos de equilibrio general basados en la matriz de insumo-producto, pero que en el fondo, sí, digamos, tiene que levantar en algún momento el concepto de equilibrio general de Barra. Digamos, con lo cual, digamos, viven en una contradicción permanente. Entonces, digamos, y lo de las horas, digamos, eso, digamos, es otra falacia. Sí, digamos, ¿vos te crees que, digamos, podés determinar a dedo, digamos, la cantidad de lo que le vas a pagar a un trabajador? Entonces, ¿crees que, digamos, o sea, ahora le vas a achicar las horas, entonces vas a repartir el trabajo para todos? Eso parte de la estupidez, sí, parte de la estupidez de creer que la cantidad de trabajo en la economía es fija. Y eso es una estupidez empírica. Y te lo voy a explicar por qué. Porque los luditas, porque ustedes además trabajan sobre esa hipótesis. No es cierto, es falso. No, sí, falso. Sí, todas las cosas que demuestran que ustedes hicieron una mierda de todo, son todas falsas, eso lo tengo claro. O sea, pero, a ver, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo te voy a explicar algo. A ver. ¿Sí? Si fuera cierto eso, ¿sí? En realidad, cuando se trabaja con la hipótesis ludita, ¿qué es lo que dicen los luditas? Que, por ejemplo, el progreso tecnológico, sí, deja gente desempleada. Eso, digamos, trabaja sobre algo que se llama la falacia de lo que no se ve. Porque cuando una empresa hace un progreso tecnológico, usted es cierto, no lo pueden explicar, disculpa. Sí, Paula Bacha. Al margen de eso. Sí, y vino Paula Bacha a esta escuela. Estoy hablando, digamos, o sea, vos ya hablaste, digamos, que hiciste, digamos, te viniste a hablar, ahora vos qué. O sea, el tema es el siguiente. Cuando ustedes, una empresa, hacen una mejora tecnológica, ¿sí? Lo que genera, digamos, son resultados mayores, ¿sí? Porque si no, no lo haría. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué puede hacer, por ejemplo, con ese, digamos, mayor beneficio? Bueno, por ejemplo, puede consumirlo y entonces genera trabajo en otros lugares. Lo puede ahorrar, ese ahorro se transforma en inversión, lo puede, digamos, generar puesto de trabajo en otros lugares. ¿Sí? Puede, digamos, también, digamos, reinvertirlo y eso genera trabajo en el mismo sector, en el tiempo que genera, digamos, mayores, digamos, beneficios, ¿sí? Digamos, sociales en términos de producto de mejor calidad o mejor precio. Ahora, fíjense esto, que si los luditas tuvieran razón,
y que la cantidad de trabajo estuviera fija y que cada vez que viene el progreso tecnológico deja gente afuera, ¿saben que en el año 1810 el mundo alcanzó las 1.000 millones de personas? Es decir, el momento en el cual Amalthus señalaba, ¿sí?, que nos íbamos a empezar a morir de hambre. Les cuento que a partir de ahí el mundo se multiplicó, la población, había 7.250 millones de personas en el planeta Tierra, y además el PBI per cápita se multiplicó por más de 10 veces. Así que, digamos, los hechos están de mi lado. Y donde se aplicó tu sistema, fracasó en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos. Sí, O sea, esto mismo que siempre régimen dices en tus asesino. conferencias y Sí, entrevistas. sí, claro. Muchas gracias al doctor, un aplauso. De parte del programa de economía queremos hacer entrega de un reconocimiento